Se da por iniciar la vista de la causa por R41-2016 de la ciudad comunidad indígena Talcao Mapu y otros con Comisión de Evaluación Ambiental Región de los Ríos. El tribunal solicita que los señores abogados, por favor, se identifiquen nombre completo, RUT y la parte de la que representan. Felipe Guerra, abogado por la parte reclamante, RUT 16-656-127-2. Catalina Novikov, 15-285-396, abogada por la parte reclamada, Comisión de Evaluación de la Región de los Ríos. Buenos días, presidente. Mario Galindo, RUT 9427-689-6, por la tercero, Celulosa Arauco y Constitución S.A. Muchas gracias. Señor Relator, puede comenzar la reunión. Muchas gracias, señor presidente. Con fecha 5 de septiembre del año 2016, las comunidades indígenas Talcao Mapu, Rucahue, Inleufu, Purrunque, Antumapu y Neue Pupeñi, debían ser representadas por el abogado Felipe Guerra Chler, han deducido reclamos fundados en el numeral octavo del artículo 17 de la ley 20.600 contra la resolución exenta número 62 de 25 de julio del 2016 de la Comisión de Evaluación de la Región de los Ríos, ya que rechazó la solicitud de invalidación presentada contra la resolución exenta número 17 del 5 de marzo de 2015 de la misma comisión, que calificó favorable la declaración de impacto ambiental del proyecto Pulpa Textil, cuyo titular es Celulosa Arauco y Constitución Sociedad Anónima. La reclamante solicita al tribunal que se anule totalmente la resolución exenta número 62 del 25 de julio de 2016 y que se acoja a la solicitud de invalidación presentada con fecha 28 de enero de 2016, invalidando por ello la resolución exenta número 17 de calificación ambiental de la declaración de impacto ambiental. Y asimismo se imponga a los órganos del Estado vinculados la obligación de materializar el derecho del pueblo indígena que se efectúen estudios de evaluación de impacto ambiental con su cooperación a fin de evaluar la incidencia de las actividades de desarrollo previstas para que puedan tener dichos pueblos. Y en segundo lugar, el deber de consultar previamente a los pueblos indígenas conforme a los estándares del convenio 169. A su turno, el tribunal tuvo por abogado el informe presentado por el director del Servicio de Evaluación Ambiental. Asimismo, en estos autos se hizo parte, como tercero coadyuvante, la titular del proyecto Celulosa Arauco y Constitución Sociedad Anónima, la que con fecha 11 de octubre de 2016 presentó escrito a fin de tener presente consideración respecto de lo reclamado, solicitando el rechazo de la reclamación de autos. Previo al reclamo de autos, la actual reclamante presentó recurso de protección, el cual fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valdivia respecto a los recurrentes comunidades indígenas Talcao Mapu, Antumapu y Ollinco, resolviendo dejar sin efecto la RCA número 17-2015 por incurrir en vulneración de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República en relación a las comunidades recurrentes, debiendo establecer, previo a su calificación, se exige población protegida en el área del proyecto en el contexto de la legislación aplicable en esta materia. En vía de apelación del mencionado recurso, la Corte Suprema procedió a rechazarlo en atención a que, en virtud de la materia, el asunto debía ser resuelto en sede de tribunales ambientales, sentencia del 10 de noviembre del 2015. Tras el rechazo del recurso de protección, las comunidades presentan solicitud de invalidación ante la Comisión de Evaluación, con fecha 28 de enero, como se había señalado, contra la resolución de calificación ambiental número 17 de 2015, fundado en similares argumentos a la presente reclamación. Solicitud que fue rechazada, como hemos señalado, por medio de la resolución número 62 del 25 de julio de la Comisión de Evaluación de la Región de los Ríos. En cuanto a referencias del proyecto, el proyecto Pulpa Textil se ubicará al interior de las actuales instalaciones industriales de la planta de Valdivia de la comuna de Mariquina de la provincia de Valdivia, a unos 6 kilómetros al sudeste de San José de Mariquina y unos 500 metros de la ribera sur del río Cruces. Las actividades que el proyecto contempla es una etapa de construcción de 15 meses con una vida útil de 50 años, una superficie predial de 178 hectáreas, las cuales suman una superficie de 2.659 metros cuadrados, que será intervenido por obras y acciones del proyecto con inversión estimada de 180 millones de dólares. El proyecto consiste en diversificar el tipo de celulosa que se produce en planta Valdivia, posibilitando producir, además de celulosa de calidad papelera, celulosa o pulpa textil. Adicionalmente, se elevará la generación eléctrica a partir del aumento en la quema de licor negro en la caldera de poder. Para lo anterior, se adecuarán los equipos ya existentes en la planta para poder producir facultativamente pulpa papelera o textil, sumado a modificaciones del área de producción. En cuanto a las alegaciones de la reclamante,
Esta sustenta en distintas ilegalidades presentadas en la Resolución de Calificación Ambiental número 17 de 2015, en base a los siguientes fundamentos. Primero, el proyecto debió haber ingresado de manera obligatoria al sistema de evaluación de impacto ambiental de acuerdo a lo establece el literal G del artículo 2 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. El reglamento expone las conclusiones señaladas por la Comisión de Evaluación en la Resolución exenta 62/2016 en orden a no someter a estudio el proyecto, dado que, según expone, el ingreso voluntario del proyecto pulpa textil al sistema se debería a que éste corresponde a una modificación de un proyecto que ya se encontraba autorizado, de modo tal que su sometimiento al sistema de evaluación de impacto ambiental se regiría por lo dispuesto en la letra G del artículo 2 del reglamento. Para la reclamante, lo concluido por la Comisión de Evaluación carece de todo sustento jurídico y no se ajusta a la propia naturaleza de las modificaciones que introducirá el proyecto pulpa textil a la planta de Valdivia. Ello porque, de acuerdo al proyecto ingresado por el titular, se incorporarán 2 digestores patch, adicionalmente a los 10 actualmente existentes y de la misma capacidad, y se incorporarán como insumo 40 toneladas día adicionales de sulfato de sodio, del orden de 14.400 toneladas al año, señalando que solo cuando la operación se inicie se evaluará si es o no necesario un sistema de tratamiento adicional para el sulfato de sodio incorporado. Indica la reclamante que esto significaría un aumento del 20% de la actual capacidad de producción, sin perjuicio que la declaración de impacto ambiental no se evalúa un aumento de la producción autorizada de dicha planta, lo cual en ningún caso es considerado en el ordenamiento jurídico como un eximente de deber de ingresar al proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Agrega que ello se encontraría abordado a partir de la letra G.1 del artículo 2 del reglamento y recogido el artículo 10, letra M, de la Ley de Base General del Medio Ambiente, en concordancia con la letra M.4 del artículo 3 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Como segundo argumento, señalan que el área de influencia del proyecto pulpa textil, determinada por el titular y la autoridad ambiental, no se condice con la naturaleza y la planta Celulosa Arauco, lo que impide evaluar de forma adecuada los impactos potenciales y reales del proyecto sobre el humedal de Río Cruces y comunidades aledañas. Para ello constituye un punto reclamado, dado que a juicio de la reclamante, la experiencia ha demostrado que la planta Valdivia tiene capacidad de impactar en la área geográfica. Expone asimismo antecedentes de daño ambiental como procedimientos sancionadores impetrados o iniciados contra la misma empresa. Concluye en este sentido que el área de influencia del proyecto definido por el titular y la autoridad no se ajusta a la magnitud de la producción de la planta Valdivia y a las experiencias sobre los impactos ambientales que dicha planta ha generado sobre ecosistemas y comunidades humanas aledañas, impidiendo evaluar correctamente los impactos potenciales y reales de dicho proyecto en los ecosistemas fluviales y comunidades mapuche y locales aledañas. Como tercer argumento, la reclamante sostiene que el proyecto pulpa textil debió haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante la modalidad de un estudio por generar los efectos, características o circunstancias que establece el artículo 11 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Indica que la autoridad ambiental descarta la presencia de los efectos, características o circunstancias que hacen necesaria la presentación de un estudio en los considerando 14 y 15 de la resolución impugnada. A juicio de la reclamante, ello constituye desestimar lo previsto por la letra D del artículo 11 de la 19.300 en relación a la localización próxima de las comunidades de parte del proyecto. Sostiene asimismo que el titular descartó la presencia de comunidades protegidas, como también el ecosistema protegido representado por el humedal del Río Cruces, por lo que a juicio de la reclamante el proyecto pulpa textil debió haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental por medio de un estudio, ya que genera y presenta los efectos y características circunstancias señaladas literal D del artículo 11 de la Ley 19.300. Como cuarto argumento, señala que existe una incorrecta aplicación por parte de la Resolución 62/2016 de la Comisión Evaluadora de los Ríos de los estándares de los derechos humanos en la interpretación e implementación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa en el contexto de la evaluación ambiental de proyectos o actividades. La reclamante sostiene tal argumento en atención a que, en primer lugar, es deber del director regional del Servicio de Evaluación Ambiental de realizar reuniones con aquellas comunidades mapuches localizadas en la cercanía del área en que se desarrollará el proyecto, según lo establece el artículo 86 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Y, en segundo lugar, el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y a que se efectúen estudios de evaluación de impacto ambiental con su cooperación a fin de evaluar la incidencia de las actividades de desarrollo previstas que pueden tener sobre ellos. Con respecto al informado, por este caso por el reclamado del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, a foja 144 y siguiente,
solicita rechazar, en primer lugar, en todas sus partes la acción de reclamación deducida por carecer de fundamentos tanto en los hechos como en el derecho, con expresa condena en costa en orden a lo siguiente. En atención a la primera alegación efectuada por la reclamante, sostiene la reclamada que la incorporación de 2 digestores adicionales a los 10 que existen actualmente en la planta de Valdivia no tendrá como consecuencia un aumento de producción, sino que más bien responde a un ajuste productivo para generar pulpa textil que tiene como objeto mantener los niveles de producción existentes actualmente con pulpa papelera. Por lo que no es posible afirmar, a juicio de esta reclamada, que dicha circunstancia sea suficiente como para clasificar las obras y acciones planteadas en la declaración de impacto ambiental como un nuevo proyecto que por sí mismo tipifique como una planta de celulosa de dimensiones industriales, literal M, del artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Con base en lo anterior, la Dirección Regional de los Ríos pudo concluir que la especie no era ni es aplicable el literal de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental consagrado en el artículo 2, letra G.1 del reglamento, toda vez que de los antecedentes puestos en conocimiento de dicho servicio salta a la vista que las obras y actividades necesarias para llevar a cabo la producción facultativa de pulpa textil en las mismas instalaciones son en las mismas instalaciones donde actualmente se produce pulpa papelera, y por lo tanto no adquieren dimensiones tales como para ser consideradas por sí mismas una tipología de ingreso al sistema. Asimismo, el reclamado hace referencia a que el proyecto no genera cargas ambientales, requisito indispensable a efectos de instar un proceso de participación ciudadana. En atención a la segunda alegación de la reclamante, la reclamada sostiene que el proyecto pulpa textil no genera impacto significativo en materia de riles, toda vez que la implementación de dicho proyecto no altera los efluentes actualmente descargados por la planta Valdivia, motivo por el cual mal podría determinarse un área de influencia que sobrepase los límites geográficos de dicha planta, considerando que no existirá ninguna componente ambiental afectada producto de los riles generados por pulpa textil. Agregan que la reclamada confunde la descarga de las plantas ya existentes relacionadas con la producción de pulpa papelera. En virtud de ello es que los lleva a plantear que de manera errónea, en materia de riles, el área de influencia del proyecto pulpa textil debería ser la misma que aquella que estableció para las descargas del proyecto original, situación que, como indico, no es así, pues el ril no varía en su calidad, no pudiendo generarse nuevos impactos de los ya evaluados ambientalmente. En cuanto a la tercera alegación planteada por la reclamante, la reclamada o el servicio indica que la localización a que hace referencia el numeral D, la letra D del artículo 11 de la Ley de Base General del Medio Ambiente fue descartada en el capítulo 5 del informe consolidado y en el numeral 5.4 de Resolución de Calificación Ambiental número 17 de 2015. En dicho capítulo se evidenció que el proyecto se emplaza dentro del terreno privado de la empresa. Asimismo, respecto del efluente industrial, la calidad de descarga actual de la planta no variará con la fabricación de pulpa textil, por lo que concluye que a pesar del incremento de consumo de este insumo, de 14.400 toneladas al año, este no modificará la calidad del ril actualmente descargado, por cuanto es recuperado de manera previa al envío del ril al sistema de tratamiento y derivado a vertederos autorizados u otras plantas de la empresa o vuelve a ser incorporado al proceso. El servicio sostiene además que tras explicar el proceso técnico del proyecto, es posible señalar que el proyecto no genera un aumento en el riesgo para la salud de las comunidades cercanas, debido a la cantidad y calidad de emisiones atmosféricas, por cuanto esto implica un aporte no significativo a la calidad del aire del sector y además sigue circunscribiéndose a los límites y consideraciones autorizadas en la Resolución de Calificación Ambiental 279 de 1998. Asimismo, señala que con respecto a la cercanía de recursos protegidos, y específicamente el Santuario de la Naturaleza Carlos Banter, se informa que el área protegida no es susceptible de ser afectada por el proyecto porque, según la reclamada, ha quedado demostrado que las 3 sustancias que se adicionan al proceso de producción de pulpa textil son recuperadas o utilizadas en distintas etapas de dicha producción. En relación al valor ambiental del territorio, sostiene que la reclamada que el área de emplazamiento del actual proyecto corresponde a la misma donde se desarrolla el proyecto Planta Valdivia, el cual contempla una alta intervención antrópica en el territorio. Finalmente, en cuanto a la modalidad de ingreso del proyecto, la reclamada indica que no es procedente pensar que toda modificación del proyecto debe ingresar al sistema de evaluación ambiental y menos aún que debe hacerlo mediante un estudio, toda vez que de ser así la aplicación del literal G del artículo 2 y las consultas de pertenencia carecerían de sentido. En atención a la cuarta alegación de la reclamante, la reclamada sostiene que no cabe sino concluir que lo que pretende el reclamante es un cambio normativo,
toda vez que no se encontrarían conformes con la manera en que el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental implementa el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas, establecida a nivel internacional el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En segundo lugar, en atención a lo explicado con base a la tercera alegación efectuada por la reclamante, no existe susceptibilidad de afectación de un grupo humano perteneciente a pueblos indígenas en la medida que la extensión, magnitud o duración de los impactos del proyecto tenga la potencialidad de intervenir las áreas donde éste habite. Con respecto al argumento sostenido por el tercero coadyuvante, Celulosa Arauco y Constitución, estos se explican a través de lo siguiente. En primer lugar, señala aspectos procesales relevantes, sosteniendo que ha ejercido, en este caso, la reclamante, una acción extemporánea acorde a lo declarado por el tercer tribunal en causa rol R31 de 2016, en la que se reconoce que el plazo para ejercer la invalidación para los terceros ajenos es de 30 días, plazo que para el caso concreto ha sido superado. Por su parte, la tercerista señala que el reclamo carece de accionabilidad en consideración a que ha recurrido contra una resolución que deniega la solicitud de invalidación efectuada. Por otra parte, señala que el reclamo se presenta ante un proyecto que ha cumplido con la legalidad, como asimismo en ningún caso el proyecto tiene como objeto y fin aumentar la producción anual aprobada para la planta Valdivia. Señala además que se ajustará a las normas y condiciones ambientales contenidas en las autorizaciones vigentes y que este será ejecutado prácticamente con las mismas instalaciones existentes a las cuales se incorporarán algunos ajustes evaluados dentro de las mismas instalaciones. Refuta asimismo las alegaciones de la reclamante en atención que es infructuosa la obligatoriedad del proyecto del sistema de evaluación de impacto ambiental, asimismo que el proyecto no carecía de información relevante que impidiese su tramitación y aprobación, que el proyecto bajo ningún supuesto genera riesgo para la salud de la población en atención a los insumos incorporados y no genera efectos adversos significativos sobre el río Cruces, como tampoco considera una afectación significativa de áreas protegidas, ni mucho menos del Santuario de Naturaleza Carlos Ambante, ni al valor paisajístico o turístico del sector. Agrega la tercerista que la reclamación busca inducir un error sobre la acertada inteligencia del proyecto y sus impactos ambientales, dado que los reclamantes intentan transmitir la idea, sin sustento técnico alguno, que el proyecto tiene como objetivo encubierto la ampliación de la capacidad de producción de la planta, así como la alteración de la calidad de los efluentes tratados de la misma. Por su parte, argumenta que dado que el proyecto está limitado al área de un proyecto en ejecución ya evaluado ambientalmente, no corresponde celebrar reuniones con las comunidades indígenas, como tampoco proceso de consulta indígena al no existir afectación directa. Por lo que solicita rechazar la reclamación sosteniendo la legalidad del acto que calificó favorable a resolución de calificación ambiental, resolución exenta número 17/2015. Por terminada la relación, señor presidente. Gracias, señor relator. Entonces se da por terminada la relación y se va a dar inicio a los alegatos. Puede comenzar la parte reclamante Comunidades Indígenas Tralcao-Mapu, Rucahue, Inleufú, Purungue, Antumapu y Nehuenpu Peñi. Todos representados por el señor Felipe Guerra Schleff, quien se ha anotado por 30 minutos. ¿Puede comenzar su alegato, colega? Con su permiso, señor presidente, con la ley en este tribunal, doy comienzo a mi alegato. Me gustaría partir primero señalando, haciéndome cargo de la alegación que hace el tercero en relación a la extemporaneidad de la reclamación. A nosotros nos parece que este argumento carece de todo sentido, tomando en consideración que, en primer lugar, la invalidación, o sea, este es un proceso que la historia de la impugnación que ha llevado adelante las comunidades aledañas al proyecto Pulpa de Textil, comenzó con un recurso de protección, que es el procedimiento especial que contempla la Constitución para reclamar de vulneraciones de derechos fundamentales, y luego de eso fue resuelto favorablemente a las comunidades en la Corte de Apelaciones, precisamente tomando en consideración el error procedimental, o sea, el vicio en el procedimiento en el que había incurrido la administración del Estado, en este caso el SEA, de no haberse reunido previamente con las comunidades aledañas para definir la susceptibilidad de afectación directa del proyecto. Ese es el argumento de fondo por el que la Corte de Apelaciones de Valdivia decidió acoger la acción intentada en sede de protección. La Corte Suprema revoca esta acción con un argumento más bien formal, señalando de que a partir de la creación de los tribunales ambientales, esa no era la vía idónea para discutir invalidaciones de resolución de calificaciones ambientales. Por tanto, nosotros nos vimos obviamente en la obligación de tener que ingresar nuevamente nuestras peticiones, nuestras alegaciones a vía administrativa, esperando solucionar esto por la vía que correspondía, que era la invalidación administrativa. Y en este sentido, la invalidación administrativa tiene un plazo reconocido en la ley de 2 años para que la administración, en el fondo, proceda a invalidar.
Y entendemos, obviamente, que las comunidades tienen el plazo de 2 años también para presentar, obviamente, la solicitud de invalidación. Y en ese sentido no se le puede restringir el plazo ahora a las comunidades vía restringiendo el plazo de invalidación. En el fondo, también lo que quiero señalar es que si bien este ilustre tribunal ha señalado de que en el caso de los terceros ajenos que pretendan invalidar resoluciones de calificación ambiental, el plazo para presentar estas invalidaciones son de 30 días, estamos hablando de comunidades que comenzaron su proceso previo a la dictación de esta sentencia. Y también en este sentido es un plazo creado vía jurisprudencialmente, o sea, vía sentencia judicial, y se está pretendiendo aplicar una situación que surge previo a la dictación de esta sentencia del Tribunal Ambiental, que es de este año. En el fondo, el órgano que por definición crea normas, que es el legislador, tiene una limitación para aplicar de forma retroactiva las leyes que fijan normas, plazo en los procedimientos. El artículo 24 de la Ley sobre efectos retroactivos de la ley establece expresamente que los plazos en materia procedimental empiezan a correr efectivamente a partir de que se dicta la ley, pero no pueden afectar aquellos plazos que ya están corriendo, que se están sustanciando en los procedimientos. Entonces, a nuestro juicio, obviamente, la aplicación retroactiva de este plazo que se está fijando vía jurisprudencial por sentencia de este ilustre tribunal, a nuestro juicio debiera tener al menos esa salvedad, o sea, no afectar la seguridad jurídica de los plazos con los que empezó a funcionar o con los que empezamos a sustanciar los procedimientos de impugnación de la resolución de calificación ambiental. Sobre todo tomando en consideración que en el fondo lo que estamos alegando en esto es una denegación del ejercicio de un derecho humano reconocido internacionalmente en un tratado internacional sobre derechos humanos, que como tal es obligatorio e imperativo para los órganos del Estado promover y respetar tales derechos, y efectivamente estos derechos corresponden por las propias, tal como lo señala la propia Constitución, corresponden a límites al ejercicio del poder. Eso es mi alegación en relación al plazo de la invalidación. Luego me quiero hacer cargo de dos argumentos fundamentales que desarrollamos en la reclamación, sin perjuicio obviamente de que esto no significa que restrinja los otros argumentos que están desarrollados en la reclamación presentada por nuestra parte. En primer lugar, me quiero hacer cargo o quiero profundizar un poco más en una alegación que se ha venido sosteniendo durante toda la evaluación ambiental y durante la discusión de la invalidación, del procedimiento de invalidación, que tiene que ver con que el proyecto Pulpa Textil no era de aquellos que debían ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. En el fondo, esta alegación ha tenido un impacto directo en la minimización de los impactos de este proyecto sobre las comunidades aledañas, y en el fondo esto se ha traducido, y esto está consignado en el considerando 16 de la resolución reclamada, la 62 de este año, de la Dirección Regional del CEA, en el que señala que en el fondo, dado la magnitud de los impactos, no era procedente realizar las reuniones previas con las comunidades aledañas, tal como lo exige el artículo 86 del reglamento. Y tampoco se configuraría un vicio esencial porque, a juicio del CEA, él tendría la seguridad de que este proyecto no es susceptible de afectar a las comunidades aledañas, negándole, por tanto, la posibilidad de participar en un aspecto fundamental del ejercicio de un derecho fundamental, que es la definición de la susceptibilidad de afectación directa, que en el fondo el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, con todas sus imperfecciones en relación a los estándares internacionales en materia de consulta indígena, establece expresamente que la susceptibilidad de afectación directa se establece en conjunto y con la cooperación de las comunidades. Y ese es el objetivo de las reuniones previas del artículo 86. Bueno, ¿qué quiero señalar en relación a que este proyecto, en el fondo esta alegación de que el proyecto Pulpa Textil no debía ingresar de forma obligatoria al sistema de evaluación de impacto ambiental, es además una interpretación que, de asentarse vía jurisprudencialmente, sería sumamente perniciosa, porque en el fondo permitiría que se empezaran a modificar las plantas de celulosa ya en funcionamiento para poder producir facultativamente pulpa textil o pulpa papelera sin ingresar siquiera al sistema de evaluación de impacto ambiental. A nosotros, a nuestro juicio, eso sería un efecto rebote de un fallo que en el fondo aceptara esta interpretación, y por tanto nosotros solicitamos y señalamos que, de acuerdo a la legislación ambiental y al propio reglamento, esto no tiene asidero. En primer lugar, a nuestro juicio, esto está dado por el artículo 8 de la Ley de Base de Medio Ambiente, que expresamente señala que los proyectos o actividades
listados en el artículo 10, entre los que están las plantas de celulosa de dimensiones industriales, y el propio reglamento señala que todas las plantas de celulosa son de dimensiones industriales, no pueden ejecutarse o modificarse sin una previa evaluación, su sometimiento al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, en el fondo, el reglamento no podría incurrir en un exceso reglamentario y revocar esta ley que tiene rango legal. Además de eso, a nuestro juicio, el artículo 2, literal G, establece expresamente la obligatoriedad de que este proyecto se someta a evaluación ambiental. Y a nuestro juicio, obviamente, la causal más gravitante es la que está establecida en el subliteral G.1, que señala que cuando las partes, las obras o las acciones tendientes a intervenir o complementar un proyecto de actividad constituyen un proyecto listado en el artículo 10. O sea, a nuestro juicio es evidente que este proyecto representa un aumento en la capacidad productiva. Nosotros no estamos señalando que un aumento de la producción de la planta, un aumento de un 20% de la capacidad productiva de la empresa, de la planta de celulosa Valdivia, con el correlativo aumento, uno, de la implementación de la maquinaria necesaria, 2 digestores batch extra a los 10 existentes, pero además de eso con un aumento en los insumos productivos tales como los sulfatos. Y aquí también es muy importante dar cuenta de algo que el SEA, la Autoridad Ambiental, ha omitido en hacer referencia, que el mismo artículo 2, literal G, señala que expresamente que para efectos de determinar los casos de cuando se considera que un proyecto que modifica un proyecto existente establece cambios de consideración, señala que para esos casos se considerarán los cambios sucesivos que haya sufrido el proyecto o actividad desde su entrada en vigencia al sistema, desde la entrada en vigencia al sistema de evaluación de impacto ambiental. A nuestro juicio aquí es sumamente importante el informe que hemos aportado a este tribunal de la doctora Claudia Sepúlveda Luque, que da cuenta del historial de la planta. ¿A qué me refiero y cuál es, a nuestro juicio, el aspecto más importante de este informe? La planta Valdivia, en su proyecto de estudio original que se sometió a evaluación ambiental, nunca declaró que iba a vertir sulfatos a las aguas del río Cruce y otros elementos químicos. Señaló siempre en todo momento que todos esos insumos iban a ser reincorporados en el proceso productivo y que iba a haber un 100% de eficiencia en el manejo de estos residuos en el tratamiento terciario, lo que nunca, obviamente, lo que era ingenierilmente imposible y lo que nunca ocurrió. Entonces, ¿qué significó esto? La resolución de calificación ambiental original del proyecto Pulpa Textil nunca autorizó a la empresa a vertir sulfato a las aguas del río Cruce. La autorización del vertimiento de sulfatos a las aguas del río Cruce se produce por 2 resoluciones administrativas que no fueron sometidas a evaluación de impacto ambiental. 2 autorizaciones administrativas que son del año 2005 y 2006. Voy a citar los números de estas resoluciones. Son la del 6 de junio del año 2005, la resolución exenta 377, y la del 22 de julio del año 2005, la resolución exenta 461. Es por medio de estas resoluciones que se le autoriza a la empresa a vertir sulfatos a las aguas del río Cruce. Estas resoluciones nunca pasaron por un estudio de evaluación de impacto ambiental previo. Estas son simplemente autorizaciones administrativas. Nosotros ya no estamos alegando, obviamente, independiente de que son autorizaciones ilegales en su origen, pero no estamos alegando que se revoque eso. Lo que estamos señalando de que, dado que este proyecto ha seguido modificando y sigue funcionando, al menos en este momento la empresa debiera someter a evaluación ambiental los efectos que produce la descarga de sulfato a las aguas del río Cruce, que además de eso aumenta el consumo de insumos de sulfato en su proceso productivo. Por tanto, y aquí es importante señalar, los sulfatos nunca han sido evaluados en sus descargas al río Cruce, durante toda la vida que ha tenido la planta de funcionamiento que ha tenido la planta Valdivia, lo que evidentemente es un tema, y esto es una de las principales críticas que se hizo en su momento a la forma en la que actuó la CONAMA en esa época, revirtió el principio preventivo del sistema de evaluación de impacto ambiental. Además de eso, el mismo COF, que en esa época funcionó en relación al conflicto que se estaba generando por el funcionamiento de la planta Valdivia y el desastre ambiental que estaba generando, recomendó el año 2005 que la planta debía someterse nuevamente a estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque la planta no solamente no había declarado la descarga de sulfato, además de eso había construido un ducto de descarga de emergencia al río, había construido una planta que era significativamente mayor a la que había sido evaluada ambientalmente, tenía la capacidad de producir casi el 60% más de lo que se le había autorizado a la planta. Y en el fondo todo esto daba cuenta de que el proyecto que se había evaluado ambientalmente, que se había autorizado por la resolución del año 98, la resolución de calificación del año 98, era distinto al proyecto que en el fondo efectivamente la empresa había construido y que había generado el desastre ambiental.
Esos son nuestros argumentos en relación a la historia de este proyecto, de la planta Valdivia, que pretende modificar el proyecto Pulpa Textil, y también nuestras consideraciones en relación a que este proyecto debió haber hecho ingreso de forma obligatoria al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora bien, me quiero referir a una ilegalidad que ha sido evidente que fue evidente durante la tramitación de la evaluación ambiental del proyecto Pulpa Textil, y que en el fondo también fue el argumento que en su momento tuvo en consideración la Corte de Apelaciones para acoger el recurso de protección intentado por las comunidades a las cuales yo represento. Esto tiene que ver con un argumento que ha venido sosteniendo la recurrida, de que la mera proximidad de un proyecto o actividad de los pueblos indígenas no necesariamente significa o se condice con que el proyecto sea susceptible de afectar directamente a las comunidades aledañas. Esto efectivamente se ha venido asentando de esa manera. Efectivamente, la mera proximidad no es suficiente para dar por acreditada la susceptibilidad de afectación directa. Sin embargo, la mera proximidad es un indicio de la susceptibilidad de afectación directa, y como tal, el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, como señalé, con todas sus imperfecciones en relación a este punto, en relación a los estándares internacionales, establece obligaciones precisas que tienen que seguir tanto el titular del proyecto como el SEA cuando un proyecto es próximo a comunidades. En primer lugar, ¿cuál es la obligación del titular del proyecto cuando su proyecto se emplaza próximo a las comunidades, a comunidades indígenas? A través del artículo 19 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, señala que entre los antecedentes necesarios que tiene que presentar el titular del proyecto, en el literal B, señala lo siguiente. Si me permite leer, señor presidente. Los antecedentes, el titular debe presentar todos los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos característicos o circunstancias del artículo 11 de la ley que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental, y agregan en el subliteral B6 que en caso de que el proyecto de actividad se emplace en o en las cercanías de tierras indígenas, o pueblos indígenas o áreas de desarrollo indígena, la declaración de impacto ambiental deberá contener los antecedentes que justifiquen la inexistencia de la susceptibilidad de afectación de dichos pueblos localizados en las áreas en las que se desarrolla el proyecto. O sea, el titular tiene un primer deber de entregar esa información, y como este tribunal se va a dar cuenta cuando vea la declaración de impacto ambiental, el titular negó desde el comienzo la presencia de comunidades aledañas a la planta. Y esto obviamente tuvo un efecto directo en que también desde un comienzo no participara la CONADI durante la evaluación ambiental del proyecto, y no se reuniera posteriormente el SEA con las comunidades aledañas. Sin perjuicio de lo anterior, el derecho a la consulta previa es un derecho humano, y como tal el deber correlativo de garantizarlo no es del titular del proyecto, es del SEA. Entonces el SEA tiene una obligación clara de corroborar la información que entrega el titular del proyecto, y esto está consignado expresamente en el artículo 86 del reglamento de evaluación de impacto ambiental, que se pone en el caso, y aquí me permito hacer una introducción. La consulta indígena en el reglamento es sumamente restrictiva, está desarrollada en el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, está desarrollada de forma sumamente restrictiva y excepcional. Está básicamente restringida a aquellos proyectos que ingresan por estudio, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y además de eso se exige que el proyecto genere un impacto significativo y directo sobre las comunidades, o grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. Y es precisamente por esta razón que el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se pone en el caso de qué sucede cuando un proyecto ingresa vía declaración o ingresa vía estudio, pero señalando que no produce los efectos característicos o circunstancias que hacen procedente la realización de un proceso de consulta. Y le impone al SEA, en este caso, el deber de reunirse con las comunidades aledañas al área de emplazamiento. Y en estos supuestos. Y señala expresamente, y esto es muy importante, este artículo relaciona, dice que el objetivo de estas reuniones previas es consultarle la opinión a las comunidades, o sea, definir en cooperación con las comunidades, con la participación de las comunidades, si el proyecto es susceptible de afectar directamente, debiendo el SEA levantar un acta de esas reuniones, y esa acta es fundamental para, en definitiva, fundamentar la resolución de calificación ambiental o
el poner término anticipado del procedimiento. El SEA en ningún momento se reunió con las comunidades aledañas a la planta, impidiéndoles ejercer su derecho a definir en cooperación con ellas la susceptibilidad de afectación directa y incurriendo en un evidente vicio del procedimiento que además de eso privó del ejercicio de un derecho humano fundamental a las comunidades aledañas a la planta baldía. En definitiva, se les impidió participar de un aspecto que les afecta, que es la definición de la susceptibilidad de afectación directa. Ese es uno de los vicios más evidentes en el que se ha incurrido durante la evaluación ambiental de este proyecto y es fundamental que se pueda revisar ese aspecto porque en el fondo en la resolución 62 la autoridad ambiental simplemente descarta la obligatoriedad de este artículo en el considerando 16, señalando de que esto no representa un vicio esencial del procedimiento. En el fondo, y aquí es sumamente importante señalar, el SEA ha vulnerado disposiciones fundamentales de nuestro Estado de Derecho. Uno, el artículo 5, inciso segundo de nuestra Constitución, que establece la vinculatoriedad de los derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos, el deber de los órganos del Estado de actuar de acuerdo a sus competencias y, en definitiva, incluso, es más, en un instructivo reciente que ha dictado el director nacional del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que es de 24 de agosto del año 2016, que está contenido en el ordinario 161.116, el SEA señala expresamente la necesidad de identificar y de determinar la susceptibilidad de afectación directa en cooperación y con la participación de las comunidades que se encuentran aledañas al área de emplazamiento de los proyectos. Si se me permite leer un párrafo que a nuestro juicio es importante de este instructivo, este está contenido en la página 21 y 22 del instructivo del SEA del 24 de agosto de este año. Dice, es digno de ser relevado que la implementación de la consulta a los pueblos indígenas en el sistema de evaluación de impacto ambiental es una tarea muy compleja, puesto que en el SEIA la consulta se refiere a una medida administrativa que no afecta a la totalidad de los pueblos indígenas, sino que a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas determinados. En razón de lo anterior, la implementación de la consulta del convenio 169 de la OIT, la interpretación que se realice de las normas que regulan la consulta dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental debe estar inspirada por los principios de buena fe y flexibilidad, para efectos de permitir cumplir con el espíritu del convenio. Un ejemplo de aquello, a pesar de no encontrarse contemplado expresamente en la legislación ambiental, es que, como acaba de señalarse, se debe entender que la acreditación de la afectación directa no es de cargo de los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, sino que dicha obligación le corresponde en un primer lugar al titular y finalmente al SEA en su rol de administrador del sistema de evaluación de impacto ambiental, mediante campañas en terreno, aplicando el mecanismo contemplado en el artículo 86 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, la interpretación que la misma Dirección Nacional del Servicio de Evaluación Ambiental ha venido señalando en relación a la forma de determinar la susceptibilidad de afectación directa de un proyecto en cuestión en las comunidades emplazadas aledañas a este, es en cooperación y aplicando con estas comunidades y aplicando el mecanismo al que se refiere el artículo 86 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el que en definitiva no se aplicó. Me parece sumamente relevante también volver a destacar la argumentación de la Corte de Apelaciones de Valdivia, quien, como se señaló en la relación y como señalé también, acoge este argumento como un vicio del procedimiento esencial, que era imperativo para el órgano de la administración del Estado llevarlo a cabo, y que en definitiva impidió que las comunidades aledañas pudieran participar de un aspecto fundamental, que era la definición de la susceptibilidad de afectación directa durante la evaluación ambiental del proyecto. Se ha intentado plantear de que las comunidades a las cuales represento son terceros ajenos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Las comunidades, por expresa disposición del reglamento, son interesadas en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental porque es precisamente el titular y luego el SEA el que tiene que reunirse con estas comunidades y, en definitiva, entregar la información que dé cuenta de que existe o no susceptibilidad de afectación directa. Finalmente, y este es un tema que salta a la vista de la forma en la que ha actuado el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental durante la evaluación ambiental, luego durante el procedimiento
Luego, durante el procedimiento de evaluación, durante el procedimiento impugnatorio, durante el recurso de protección y luego durante la invalidación administrativa, el SEA ha actuado como una parte interesada en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cuando en el fondo el SEA lo que tiene que hacer es resguardar el interés público y el ejercicio de los derechos de las comunidades. Si podemos mostrar el mapa Este mapa es un mapa que fue elaborado por Juan Pimentel, profesional que participó en la realización de un estudio para poder ir determinando aspectos relevantes de este proyecto sobre las comunidades, impactos relevantes de este proyecto sobre las comunidades. Y este mapa es un mapa que da cuenta de la cantidad, del área de emplazamiento del proyecto y de las comunidades aledañas a este. Este mapa fue elaborado con la capa de información disponible de comunidades que ha venido desarrollando la CONADI y superpuesta obviamente al área de emplazamiento del proyecto y dando cuenta de una zona buffer del proyecto y mostrando distancias y en relación a las comunidades con el área de emplazamiento. En resumen, Sí, bueno, básicamente ahí están, como este tribunal puede observar, ahí se ven en rojo, aparecen las comunidades que son parte del recurso, pero además de eso da cuenta de las otras comunidades aledañas al proyecto de emplazamiento, con las cuales tampoco el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental se ha reunido, y debiendo haberlo hecho. En el fondo este es el principal vicio del procedimiento en el que se incurre y que tiene como consecuencia impedir el ejercicio legítimo de las comunidades de participar en un aspecto fundamental como es la definición de la susceptibilidad de afectación directa. Voy a quedar hasta ahí con mi alegato y... Sí, no, no importa, no, está bien. De todas maneras, está a disposición Bueno, disculpe, pero lo puede dejar... Sí, de todas maneras, está en el informe antropológico que se presentó a estos autos. Muchas gracias, disculpe por la falla tecnológica. Entonces, ¿se da por terminado el alegato? Puede comenzar su alegato la parte representante, la abogada representante de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de los Ríos, representada por la señora Catalina Osnovikov Charlín. Anotado, así que por favor puede comenzar su alegato. Gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre tribunal vengo a representar a la Comisión de Evaluación de la Región de los Ríos, reclamada en auto, solicitando que la reclamación presentada sea rechazada en todas sus partes por las consideraciones de hecho y de derecho que pasaré a exponer. Como todos los presentes conocen, el motivo de la presente contienda tiene por objeto cuestionar la legalidad del actuar de la Comisión de Evaluación al dictar la resolución exenta número 62 de 2016 que rechaza la solicitud de invalidación presentada en sede administrativa por los reclamantes. Recordemos que dicha invalidación tuvo por objeto obtener la anulación de la RCA número 17 de 2015 que califica ambientalmente favorable el proyecto Pulpa Textil, basándose principalmente en las mismas consideraciones que se presentan en esta oportunidad. Así las cosas, cabría preguntarse entonces cuál es esta supuesta ilegalidad alegada por los reclamantes en que habría incurrido la Comisión de Evaluación y cuál es el pilar fundamental, en definitiva, en que basan sus argumentos. La respuesta es muy sencilla, como se acaba de señalar, los reclamantes establecen que la Comisión de Evaluación habría incurrido en un vicio, en una falta, al no haber considerado la opinión de las comunidades indígenas aledañas al proyecto, y en virtud de ello se habría vulnerado estos derechos fundamentales consagrados o materializados a través del proceso de consulta indígena. En este sentido, los reclamantes han sido enfáticos y han manifestado expresamente en su reclamación la disconformidad que tienen respecto de la forma como la normativa ambiental vigente en la materia aborda la institución de la consulta indígena
y señalando que esta normativa ambiental no se encontraría conforme a los estándares internacionales presentes en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es entonces en virtud de esta disconformidad que ellos plantean la ilegalidad, le achacan una ilegalidad al actuar de la Comisión de Evaluación, ya que la Comisión, al haber dictado una resolución exenta que avala un procedimiento llevado a cabo por el SEA que prescinde de la opinión de las comunidades indígenas para llevar a cabo la evaluación del proyecto Pulpa Textil, se encontraría entonces viciado según la parte reclamante. Sin embargo, cabe recordar que el SEA tiene un marco normativo muy restringido respecto del cual debe basar su actuar y por tanto no sería materia de este juicio entrar a considerar si es que efectivamente la normativa ambiental recoge o no de buena forma la consulta indígena, sino si es que el actuar del SEA se rigió en conformidad a esa normativa existente y que está vigente para, como digo, regir el actuar del SEA. Entonces, ¿cuál es esta normativa? En primer lugar, tenemos al decreto 66 de 2013 del Ministerio de Desarrollo Social que regula el denominado reglamento de consulta indígena y en segundo lugar tenemos el DS 40 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente que aprueba el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, reglamento del CIA. El primer cuerpo normativo, el Reglamento de Consulta Indígena, establece en su artículo 7 cuáles son las medidas que pueden ser susceptibles de afectar directamente a comunidades indígenas y establece que estas son, como ya sabemos, los presentes, las medidas legislativas y administrativas que se puedan dictar. Este artículo es muy importante porque establece un concepto vital para determinar la susceptibilidad de afectación y que es que debe tratarse de un impacto significativo y directo. Por su parte, el artículo 8 de este cuerpo normativo se refiere específicamente al proceso de consulta indígena que deba llevarse en el marco de la evaluación ambiental de un proyecto que ha hecho ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental y establece que ésta debe regirse respetando ciertas normas de este mismo decreto 66, debe regirse principalmente por aquellas normas establecidas en la normativa ambiental que sería el reglamento del CIA y la ley 19.300. En segundo lugar, tenemos, como ya dije, otro cuerpo normativo que es el reglamento del CIA, el cual en su artículo 85 establece expresamente la institución de la consulta indígena dentro del marco de la evaluación ambiental de los proyectos de inversión y señala que procederá la apertura de un proceso de consulta indígena siempre que nos encontremos frente a un proyecto que genere afectación directa a un grupo humano indígena en los términos establecidos de acuerdo a los criterios de los artículos 7, 8 y 10 del mismo reglamento del CIA. En el caso que nos ocupa, los reclamantes han identificado, de acuerdo a sus consideraciones, la presencia de los criterios señalados en el artículo 8 de dicho reglamento, que tiene su equivalente en el artículo 11, literal D, de la ley número 19.300. Esto es que nos encontramos frente a un proyecto que se localiza en o próximo a áreas o poblaciones protegidas susceptibles de ser afectadas. Nuevamente nos encontramos con que el concepto de susceptibilidad de afectación es muy relevante para determinar la procedencia entonces de la consulta indígena. En este caso, lo que debemos y lo que se hizo finalmente en el proceso de evaluación ambiental del proyecto Pulpa Textil es determinar si la magnitud, duración o extensión de los impactos que genera el proyecto Pulpa Textil tienen la potencialidad de intervenir las áreas donde estas comunidades reclamantes se ubican. De acuerdo a todo el análisis que se realizó durante la evaluación ambiental del proyecto, tanto por el SEA como por los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental que participaron dentro de dicha evaluación, se pudo determinar de manera bastante contundente que no existe dicha susceptibilidad de afectación. Una pregunta, ¿la CONADI fue consultado, no? No, señor presidente. ¿No? En su momento se consideró que dado la magnitud, extensión y duración de los impactos que genera este proyecto, no tenía la susceptibilidad de afectar a las comunidades, por lo tanto la CONADI fue dejada fuera del proceso de evaluación. ¿Puedo proseguir con? Muchas gracias.
Entonces, lo que se pudo, si bien, como ustedes pueden pensar, esto fue una decisión a priori de la evaluación ambiental que se llevó a cabo posteriormente, esta evaluación ambiental pudo corroborar el criterio que se utilizó en ese momento para descartar la posibilidad de que la CONADI participara, toda vez que, como digo, se evaluaron todos los impactos que podía producir el proyecto y cuáles podían ser la forma como podían afectar a las comunidades indígenas aledañas. Y, de acuerdo a todo lo analizado, no se configura la susceptibilidad de afectación. Los detalles están señalados en nuestro informe, en el expediente de evaluación acompañado en auto, sin perjuicio de lo cual señalaré los que a nuestro juicio son los más importantes y que dicen relación con los temores de la contraparte respecto de estos potenciales impactos que podría generar el proyecto Pulpa Textil. En primer lugar, tenemos aquellos relacionados con la salud de la población, generado tanto por la emisión de la descarga de riles como las emisiones atmosféricas que serían generadas por el proyecto Pulpa Textil en instalaciones en Planta Valdivia. En primer lugar, considerando los riles descargados por el proyecto, como ya ha quedado claro, de acuerdo a lo que señaló el señor relator, nuestra evaluación descartó que los riles que actualmente se descargan por Planta Valdivia sean modificados sustancialmente por el proyecto Pulpa Textil, toda vez que el proceso productivo de Pulpa Textil tiene unas particularidades en relación al proceso productivo de la pulpa papelera, y es que se adicionan 3 sustancias que no se encuentran presentes en el proceso pulpa papelera. El ozono, el verol y sulfato de sodio. Sulfato de sodio, si bien está presente en la producción de pulpa papelera, se va a añadir una cantidad adicional al proceso productivo de pulpa textil. Y ninguno de estos 3 productos va a parar al ril que actualmente se encuentra descargado. Por lo tanto, mal puede hablarse de que exista alguna modificación en la calidad de este que sea susceptible de afectar a comunidades aledañas. ¿Cómo no va a parar al...? Explico, señor presidente. En el caso del sulfato de sodio, el sulfato de sodio se utiliza durante el proceso de cocción de la madera. Se llenan los digestores con astillas, se incorpora además una serie de sustancias y luego del proceso de cocción queda una sustancia que se denomina licor negro. Este licor negro, entre otras cosas, tiene sulfato de sodio, el cual está presente en 2 tipos. Un tipo que está enriquecido con con cloruro y potasio, y otro tipo de sulfato de sodio que está libre de cloruro y potasio. El sulfato que está enriquecido con cloruro y potasio se rescata y se va a depositar finalmente en vertederos autorizados, y la parte del potasio, del sulfato que está libre de cloruro y potasio, pasa por un nuevo proceso químico que se denomina caustificación y queda en este momento en condiciones para ser reutilizado nuevamente dentro del proceso de cocción. Por lo tanto, se genera una especie de círculo virtuoso de reutilización de los productos. Por su parte, el ozono... el ozono y el verol tampoco van a dar al ril que se descarga actualmente. Esos antecedentes se encuentran dentro del informe presentado por esta parte. Con respecto, por último, a los riles, que se debe señalar que se realizaron campañas de modelación de los riles, tomando en consideración campañas de pulpa papelera y de pulpa textil, y se determinó que en ninguna de los parámetros medidos los límites de la resolución de la CIS número 453 del año 2006 se encuentran sobrepasados. Recordemos que la CIS estableció unos límites especiales para Pulpa Valdivia que son más restrictivos que el DS90 que se ocupa para todos los proyectos que descargan sus riles a cuerpos de agua, y estos límites más restrictivos se ven cumplidos con la modelación entregada y analizada en el proceso de evaluación ambiental. Cabe recordar que en este tema, tanto la Superintendencia de Servicios Sanitarios como la Seremi de Salud manifestaron su conformidad durante el proceso de evaluación ambiental. Por su parte, respecto de las emisiones atmosféricas, que también es un temor que manifiestan los recurrentes, cabe señalar que se realizaron nuevas modelaciones de la calidad del aire
de las emisiones atmosféricas que generaría el proyecto Pulpa Textil, se realizaron modelaciones en 4 escenarios distintos, tomando en consideración 3 estaciones de monitoreo diferentes que se encuentran aledañas al proyecto, y todos los parámetros que se midieron en esa oportunidad se encuentran dentro de los límites establecidos tanto por las normas de calidad primarias como secundarias que existen para cada uno de esos parámetros. Y esta situación nuevamente fue confirmada por la Seremi de Salud, que manifestó su conformidad en el proceso de evaluación ambiental. Ahora bien, tampoco podría hablarse de que exista una susceptibilidad de afectación en materia de que se van a interrumpir los sistemas de vida de las comunidades, tradiciones y costumbres, de que se entorpezca su libre desplazamiento. Toda esa materia también fue abordada en el proceso de evaluación ambiental y quedó descartada la susceptibilidad de afectación en virtud de estas consideraciones. En principio, los camiones que van a desplazarse con productos van a hacerlo por la ruta 5 Sur y luego por un camino privado, teniendo la ruta 5 Sur la capacidad suficiente para absorber dicho tráfico, y el camino privado lógicamente no va a interferir con el desplazamiento de ninguna persona ajena a la planta. Tampoco se generarán nuevos núcleos urbanos, toda vez que los trabajadores que trabajarán en el proyecto Pulpa Textil se van a desplazar diariamente desde y hacia la planta, desde comunidades cercanas como lo son Lanco y Mariquina. Entonces, teniendo en consideración todas estas datos técnicos que se analizaron en su oportunidad, tanto por los órganos con competencia ambiental participantes de la evaluación como por el SEA, fue posible descartar que existiera una susceptibilidad de afectación sobre las comunidades y, por lo tanto, se ha determinado que no existe el requisito esencial para proceder a abrir un proceso de consulta indígena. En este último punto cabe señalar, como bien lo señaló mi contraparte, que la jurisprudencia tanto de distintas cortes de apelaciones de nuestro país como de la Corte Suprema han determinado que la sola proximidad de una comunidad indígena a un determinado proyecto no es motivo suficiente para determinar la susceptibilidad de afectación, debiendo concurrir un impacto específico. Y esto tiene toda lógica, puesto que, en definitiva, lo que se discute en un proceso de consulta indígena van a ser las medidas de mitigación, compensación y reparación que se harán cargo de los impactos generados por el proyecto. Por lo tanto, si la susceptibilidad de afectación se determina solo en virtud de una proximidad, sin existir un impacto cierto, no habría causa de discusión en reuniones de consulta. Por último, me gustaría señalar en este aspecto que debemos tener presente lo señalado por el artículo 11 ter de la Ley 19.300, que establece que toda vez que se modifique algún proyecto o actividad, lo que debe evaluarse en definitiva es dicha modificación y no el proyecto original, sin perjuicio de que deban tenerse en consideración la suma de los impactos que ambos generan. Pero la evaluación debe recaer solo sobre la modificación. Y en este sentido, esta parte tiene la convicción de que la contraparte basa sus temores en los impactos generados por el proyecto original. Ya lo hemos visto toda vez que señalan continuamente los impactos ocurridos con ocasión del desastre ambiental, el desastre ecológico generado por este titular, específicamente por Planta Valdivia, hace aproximadamente 10 años, y si bien sus temores pueden tener un fundamento plausible, no dicen relación con los impactos de Pulpa Textil, del proyecto Pulpa Textil, sino que con los impactos del proyecto original y que finalmente se materializan en Planta Valdivia. Por otra parte, me gustaría hacerme cargo de lo que ha dicho mi contraparte en relación a la obligación contenida en el artículo 86 del reglamento del CIA, que señala la obligación de las direcciones regionales de reunirse con comunidades indígenas presentes en las cercanías de los proyectos a fin de determinar la existencia o recabar información para determinar la existencia de una posible susceptibilidad de afectación. Si bien esta parte sigue manteniendo lo que
sostuvo en el informe acompañado en autos en relación a la no necesidad, en este caso específico, de realizar dichas reuniones, dado que la extensión, magnitud y duración de los impactos no tenían la potencialidad de poder causar algún impacto negativo en las comunidades aledañas. Podemos ponernos en la hipótesis de que en el caso improbable de que este ilustre tribunal pueda determinar que la falta de estas reuniones constituye un vicio del procedimiento, no puede adquirir la calidad de vicio esencial en virtud de lo señalado por el artículo 13, inciso segundo de la ley 19.880, toda vez que, dado que no tiene la magnitud suficiente como para invalidar señor presidente, dado que si bien los funcionarios del SEA podrían haberse reunido con las comunidades indígenas, haber recabado información respecto de la situación en que éstas se encuentran, el resultado final podrían haberlo dejado manifestado en acta, cumplido todos los requisitos que señala el artículo 86, pero finalmente el resultado final de la evaluación habría sido el mismo y no habría podido determinarse de igual forma la susceptibilidad de afectación. Por tanto, mal puede hablarse de que existe un perjuicio a un interesado, siendo que, como ya he dado cuenta, los riles no se ven modificados y se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la resolución de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Por otra parte, las emisiones atmosféricas tampoco se encuentran sobrepasando los límites permitidos por las normas correspondientes que aplican para tales efectos. Y en este sentido, entonces, no nos encontraríamos con un vicio que tenga la magnitud de poder servir de fundamento para invalidar una resolución de calificación ambiental que fue dictada conforme todos los preceptos legales que le corresponden. Sus señorías, concluyo mi alegato solicitando que se rechace la declaración interpuesta en todas sus partes por no existir los requisitos para que ésta prospere. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Con su venia y la de este ilustre tribunal, alego por Celulosa Arauco y Constitución, solicitando, como pediré en la conclusión, el rechazo de la reclamación deducida en todas sus partes. Quiero partir señalando, señor presidente, que mi representada respeta a las comunidades que son sus vecinas, respeta sus intereses, respeta sus derechos, respeta también su intención de que los convenios aplicables sean exigidos en el caso concreto. No obstante, tenemos que ser claros, creemos que la reclamación deducida en este caso, que se deduce respecto de un proyecto específico denominado pulpa textil, carece de todo fundamento por cuanto simplemente no se dan los supuestos para la aplicación de la normativa cuya infracción se imputa. Y en esto quiero ser claro, con el respeto que he mencionado, escuché con atención el alegato de nuestro distinguido colega, representante de la contraparte, y me parece que hizo 3 acusaciones bastante serias, graves diría yo, pero que no son efectivas. Y como sobre la base de esa convicción que tienen las reclamantes se funda la reclamación, en tanto podamos despejar cada una de ellas, espero, si no puedo formar convicción en mi contraparte, pero formarla en el tribunal. La primera cuestión que se ha dicho acá es que el proyecto Pulpa Textil es en realidad un proyecto que implica un aumento encubierto de la capacidad de producción de Planta Valdivia. Y eso no es efectivo, lo vamos a ver enseguida. En segundo lugar, se dijo, tengo que decir que esto es derechamente falso, que mi representada durante el procedimiento de evaluación ambiental negó la existencia de comunidades
indígenas aledañas a la planta Valdivia. Y eso jamás lo hemos dicho. De todas formas, está aprobado su existencia y hay un informe de la CONADIE que se emitió a propósito del recurso de protección seguido ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, en que señala la existencia de comunidades en una distancia entre 1 y 25 kilómetros. Y en tercer lugar, parece más grave por lo que representa el señalarlo en estrados, se dijo que el Servicio de Evaluación Ambiental en este caso ha actuado como parte interesada, no como un tercero, un órgano administrativo independiente al cual los interesados van a someter la decisión de sus intereses. Eso es bastante grave porque, por cierto, refleja una convicción de que mi representada y el Servicio de Evaluación Ambiental habrían actuado de mala fe. Y eso no puede estar más lejos de la realidad. Basta, digamos, también lo hemos escuchado con mucha atención, haber escuchado la exposición del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental que nos ha sorprendido con un profundo conocimiento de los detalles de la evaluación de impacto ambiental y de cómo se considera cada uno de los impactos de este proyecto y cómo se tomaron las decisiones asociadas al mismo proyecto. Lo que veo, señoría, es que en la reclamación deducida hay una desconfianza que puede ser legítima, que puede ser histórica, pero que no se ajusta a los... Si uno lee la reclamación, la verdad va a ver que ésta se funda en pasajes aislados, en referencias parcializadas, en cita de pronunciamientos tempranos o iniciales dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, pero prescinde de las conclusiones. Y las conclusiones están en los informes de los servicios con competencia ambiental que dieron su aprobación todos ellos en los informes que emitieron al proyecto. Las conclusiones se encuentran en el informe de evaluación y las conclusiones se encuentran en la misma resolución de calificación ambiental y particularmente en su considerando 8, donde existen claramente la respuesta a todas las interrogantes que acá se han discutido. Quiero decir con esto, señorías, que lo relevante en este caso, para la resolución de este caso en particular, no es la historia. No es lo que sucedió el año 2004, no es si mi representada fue o no condenada por esos hechos en una acción por daño ambiental, no es relevante para la resolución de este caso concreto si las evaluaciones ambientales a las cuales sucesivamente fue sometida mi representada y la planta Valdivia se ajustan o no se ajustan a la legalidad. Eso no es parte de la discusión en este caso concreto. Y por supuesto que sostenemos la plena legalidad de las resoluciones que amparan la actividad de mi representada en esta zona desde ya largo tiempo. Y todas esas autorizaciones desmienten algunos de los hechos técnicos que se cuestionan en la reclamación y a los cuales con mucha propiedad se ha referido la representante del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Lo relevante acá, señoría, es de qué se trata el proyecto Pulpa Textil, que es el proyecto que es aprobado por la resolución de calificación ambiental que se cuestiona y respecto del cual se pronuncia en definitiva la resolución reclamada que rechazó una solicitud de invalidación administrativa en contra del mismo. El proyecto Pulpa Textil, señoría, tiene un solo objetivo, que es diversificar el tipo de celulosa que se produce actualmente en planta Valdivia, incorporando un nuevo producto denominado pulpa textil, que no es sustituto, que no es adicional, que es alternativo
a la producción de celulosa kraft blanqueada de calidad papelera. Eso es el proyecto. Lo que se busca es tener productos alternativos y, hay que decirlo con toda claridad, busca simplemente satisfacer necesidades de mercado. Son productos de distinta calidad, productos para distintos usos, pero que se producen básicamente en las mismas condiciones y en las mismas instalaciones. Ese es el primer punto relevante, si uno se pregunta qué es lo esencial en este caso. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el proyecto se desarrolla en el mismo sitio industrial actualmente en operación y actualmente autorizado y prácticamente con las mismas instalaciones. No hay en este caso una gran modificación de proyecto, no hay una nueva planta de celulosa, como se ha dicho, no hay nada adicional a lo actualmente existente, y eso es lo relevante. Porque el cotejo de los impactos ambientales de este proyecto no se debe hacer en una situación absoluta de falta de intervención humana, sino que en la condición actual. Y este proyecto, respecto de la condición actual, lo vamos a ver enseguida, mantiene el cumplimiento de todos los estándares ambientales ya aprobados y que son, por cierto, los más exigentes que se pueden encontrar para cualquier planta de celulosa en el país y también en el mundo. En segundo lugar, tengo que desmentir categóricamente, lo hago a nombre de mi representada, que este proyecto tenga por objeto aumentar la capacidad de producción de la planta. O como se quiera decir, no es lo mismo la producción que la capacidad de producción, no va a aumentar simplemente. Mi representada, y así lo dice la resolución de calificación ambiental, se va a sujetar estrictamente a sus autorizaciones vigentes y a la capacidad producción anual autorizada, que es de 550.000 toneladas anuales de celulosa. Ahora, ¿cierto?, indistintamente de celulosa kraft blanqueada o de pulpa textil. No hay una sumatoria, no hay aumento en las toneladas autorizadas, no hay absolutamente nada de eso, tengo que desmentirlo categóricamente, pero más allá de que yo lo desmienta categóricamente, así está consignado en la resolución de calificación ambiental. Y en esto es relevante referirnos a un punto muy específico respecto de la conclusión que saca la reclamante. La reclamante concluye que va a haber un aumento de capacidad de producción porque el proyecto considera la incorporación de 2 digestores batch adicionales a los 10 ya existentes. Y de eso saca un porcentaje, ¿cierto? Un 20% más, un aumento de tantos toneladas. Y eso no es efectivo. Esos digestores tienen exclusivamente por objeto lograr la pureza del producto. La pulpa textil obviamente es un producto más refinado que la pulpa papelera y en consecuencia su tratamiento requiere de estos 2 digestores adicionales, pero eso en ningún caso implica un aumento en la capacidad de producción. Y este error en el que incurre frecuentemente la reclamante, lamentablemente también fue el mismo error en el que incurrió la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia en el fallo revocado por la excelentísima Corte Suprema y a que tanta referencia se ha hecho en estos estrados. No hay un aumento de capacidad de producción y el fallo de la Ilustrísima Corte razona sobre la base de que hay un aumento en la capacidad de producción. Ese es un error grave de acuerdo a los antecedentes de la evaluación de impacto ambiental y por eso ha hecho muy bien la excelentísima Corte Suprema a colocar el fallo y a mandar el conocimiento de estos asuntos a la jurisdicción especializada, porque precisamente para eso se crearon estos tribunales ambientales, para que estos asuntos sean conocidos no por un tribunal generalista, sino que por un tribunal especializado. Entonces,
es el punto esencial que determina que la reclamación carezca de fundamento, porque, insisto, voy a repetirlo por última vez, no hay un aumento en la capacidad de producción autorizada. Estos productores adicionales solo buscan extraer con mayor eficacia las impurezas que naturalmente se encuentran en la madera. Tercero, el proyecto Pulpa Textil se ajusta a las mismas condiciones ambientales actualmente aplicables a la planta. Ninguna modificación con eso. No hemos conseguido ningún parámetro distinto, ninguna modificación de un estándar, ningún aumento en los estándares aplicables o relajar alguno, ni nada semejante. Todo eso está dicho en la misma resolución de calificación ambiental. Nada de eso. Y por eso es perfectamente entendible la conclusión del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en el sentido que no hay afectación a las comunidades existentes o aledañas a la planta en actual operación. Si las consideraciones ambientales aplicables a la operación de mi representada, sea produciendo pulpa kraft blanqueada o sea produciendo pulpa textil, son exactamente las mismas, no hay ningún impacto ambiental adicional. Y si no hay ningún impacto ambiental adicional como consecuencia de la ejecución de este proyecto, la situación base se mantiene exactamente igual. En ese caso, es evidente, hay que concluir que no puede haber susceptibilidad de afectación a comunidades protegidas, el supuesto para todas las alegaciones que hace la reclamante, para la aplicación del artículo 86 del reglamento, para la aplicación del artículo 6.1 letra A del convenio 169 de la OIT, etc. Incluso para la determinación de si se debía ingresar o no al sistema de evaluación de impacto ambiental en forma voluntaria o en forma obligatoria, o si se debía presentar una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. Y en esto, permítame, señor presidente, hacer una precisión. Lo hemos dicho en el informe que enviamos. La discusión de si el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental se hizo de manera obligatoria o se hizo de manera voluntaria, es más bien estéril, es irrelevante. No es efectivo lo que se ha dicho acá, que eso cambia todas las condiciones de la evaluación y en consecuencia se va a hacer una evaluación distinta. Eso mide otra cosa, eso mide un estándar de comportamiento. Cuando un titular de proyecto hace una evaluación que claramente le dice no estoy obligado a someterme al sistema de evaluación de impacto ambiental y no obstante eso decide hacerlo, hay un estándar de comportamiento de ese titular. Pero una vez que tomó esa decisión, las reglas son las mismas. No hay ninguna diferencia y lo dice expresamente el reglamento de la evaluación de impacto ambiental en su artículo 164. El titular de un proyecto que se someta al sistema de evaluación ambiental voluntariamente quedará sujeto a las mismas obligaciones y cargas que en este reglamento se establecen respecto de todos los demás proyectos, es decir, respecto de aquellos que deben someterse obligatoriamente a evaluación de impacto ambiental, y eso fue lo que pasó. Si se revisa la evaluación de impacto ambiental, si se revisan las consideraciones, si se revisa la evolución en los informes que se van emitiendo durante la tramitación, el trato que recibió mi representada fue el único que podía recibir, el mismo que se le tiene que otorgar a cualquier titular de proyecto que se encuentre sometido a este procedimiento. Si me permite, señor presidente, voy muy brevemente porque en realidad está en el considerando 8 de la resolución de calificación ambiental lo que he venido diciendo. No es algo que haya quedado en el aire, quedó explícitamente escrito y descrito. Algunas citas solo
en particular. Se prohíbe la descarga de emergencia, se prohíbe la existencia de bypass. En la letra E del artículo 8, el proponente deberá mantener las condiciones aprobadas con anterioridad para la planta Valdivia mediante resoluciones tanto y tanto. Todas son modificaciones posteriores. Manteniendo las condiciones y consideraciones ambientales aprobadas que le permiten el nivel de producción de pulpa autorizada, 550.000 toneladas año. Está expresamente dicho, no hay nada encubierto, no hay ninguna intención de aumentar la capacidad de producción, no hay ninguna intención de trampear o de hacer algo encubierto, como se ha dicho, no hay nada de eso, está expresamente escrito. Bueno, sigue la resolución que hay que dar cumplimiento a todas las exigencias de estándares establecidas por Valdivia, dar cumplimiento mientras se vierte a los límites de carga, etcétera. Está todo exactamente regulado en la resolución de calificación ambiental y está todo expresamente dicho respecto de cuál puede ser el comportamiento de mi representada y qué es lo que puede hacer, y está claramente dicho que no puede aumentar la capacidad de producción. Bueno, el punto es extremadamente relevante, porque de la resolución de calificación ambiental se pueden sacar básicamente las tres conclusiones que señalamos al inicio. El área de influencia está acotada a las actuales instalaciones industriales existentes. Segundo, las condiciones ambientales de operación de la planta son exactamente las actualmente existentes. Y la capacidad de producción máxima anual es exactamente la actualmente existente. ¿Qué nos dice eso? Que no habiendo impactos ambientales relevantes nuevos, que manteniéndose la condición actual de operación de la planta, no hay susceptibilidad de afectación ni al medio ambiente, ni a las comunidades cercanas, como resultado de la implementación del proyecto Pulpa Textil. Y si se revisa la reclamación, en realidad se podrá ver que no se logra determinar cómo se podría producir esta afectación. Se acompañó un informe de la señora Claudia Sepúlveda Luque, no la conozco, pero sé que es una directa colaboradora de los reclamantes, en que saca conclusiones erróneas que han sido desmentidas por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en su alegato y explicado muy claramente cómo los nuevos insumos que se utilizan nunca van a llegar a los riles que se descargan y en consecuencia no van a modificar ni su cantidad ni su calidad. Nosotros hemos acompañado un informe adicional de la consultora Buenas Prácticas Ambientales, suscrito por el ingeniero civil Pablo Barañao, en que desmiente exactamente todos y cada uno de esas alegaciones, que saca las mismas conclusiones que ha expuesto el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y que hace una revisión, y eso es relevante también decirlo, de todas las autorizaciones con que cuenta mi representada para concluir que todos estos compuestos sí están evaluados ambientalmente, pero que en cualquier caso, al no incorporarse a los riles, no pueden generar una afectación adicional. Por último, señoría, en cuanto a la obligación de someter esta autorización administrativa a un proceso de consulta indígena, la conclusión es exactamente la misma. El artículo 86 del reglamento en realidad no es un procedimiento de consulta en sí, es una etapa previa para determinar si es necesaria o no la consulta. Y acá está claramente explicado por qué es necesaria esta consulta. En este caso concreto, insisto, no quiero que se entienda que mi representada sostiene como regla general que los proyectos o actividades no deben ser sometidos a consulta cuando procedan. Lo que digo es que en este caso concreto, dadas
la inexistencia de afectación directa por no existir impactos adicionales a los actuales, no procede esta consulta. El proyecto no constituye una nueva planta de celulosa, insisto, se ejecuta completamente al interior del mismo residuo industrial y no se modifican sus actuales ambientales. Lo dijo claramente la representante del Servicio de Evaluación Ambiental también. La jurisprudencia lo ha reiterado. No basta la proximidad. Se requiere susceptibilidad de afectación y esa afectación tiene que ser directa. Voy a concluir, señor presidente, mi alegato simplemente con una referencia a lo que se dijo inicialmente en el alegato de la reclamante respecto a la improcedencia o lo que consideró una indebida interpretación o una errónea interpretación respecto de cuál es el plazo para deducir la invalidación administrativa en el caso del artículo 17, número 8 de la Ley 20.600. Mi representado lo ha alegado, sí. Está consignado en el informe que emitimos a este ilustre tribunal, sí. Hemos preferido primero referirnos al fondo del asunto porque creemos que eso es lo relevante. Pero eso no quita que así resuelto. Lo resolvió ya este ilustre tribunal en un caso exactamente igual, bajo los mismos supuestos, en el rol 31. Muy reciente, suscrito por todo el tribunal. Lo resolvió la excelentísima Corte Suprema en el rol 11.512 del año 2015. Y lo volvió a reiterar la excelentísima Corte Suprema en el rol 16.263 del año 2015 también. Yo he revisado personalmente cada uno de esos fallos. Es una jurisprudencia consolidada, no es aventurera. No se pueden hacer excepciones respecto de, bueno, esta es una jurisprudencia nueva, no está exactamente en la ley, debe aplicarse no a este proyecto porque esta reclamación se dedujo antes. No, eso no es efectivo. Esto lo que hacen es interpretar una ley existente y una interpretación judicial de la ley tiene la fecha de vigencia de la ley interpretada. Esa es la lógica de la interpretación jurídica. No puede haber proyectos que se rijan, o reclamaciones, perdón, que se rijan bajo una interpretación y otros proyectos que se rijan bajo una interpretación distinta. La interpretación que contienen el fallo de este ilustre tribunal y los dos fallos que he citado de la excelentísima Corte Suprema tienen la fecha de vigencia de la ley y así deben aplicarse, y está este proyecto también bajo esos supuestos debe en consecuencia también por esas razones ser rechazado en todas sus partes la reclamación deducida. Concluyo en consecuencia, señor presidente, pidiendo que la reclamación sea rechazada en todas sus partes conforme a los argumentos que hemos expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces se dan por terminados los alegatos. Una consulta a los colegas si existen errores de hecho que quisieran rectificar. Hecho. ¿No? ¿Ninguno? Ya. Entonces el tribunal, en virtud de lo dispuesto en el 123 del CPC, va a hacer consulta. Abogado, quisiera que me recordara de manera muy concisa por qué es importante la distinción entre si debía ingresar al sistema de manera voluntaria o de manera obligatoria. Voy a dejar copia de la minuta de alegato donde desarrollo estos argumentos a este tribunal, pero básicamente, bueno, en primer lugar, el ingreso voluntario tiene un efecto directo en la minimización luego de los impactos del proyecto, lo que en definitiva es el argumento que sostiene el SEA de que
o sea, que era irrelevante realizar estas consultas, entonces por tanto se le priva a las comunidades de su derecho a participar en la definición de la susceptibilidad de afectación directa por la aplicación del artículo 86. Y el otro tema que me parece relevante es el efecto que puede tener extraer una conclusión como esa, básicamente porque estaría por tierra lo que señala el artículo 8 de la Ley de Base de Medio Ambiente, que señala que todos los proyectos listados en el artículo 10 solo pueden ejecutarse o modificar la evaluación ambiental. O sea, ese yo creo que es el efecto más general, el efecto rebote que tendría comenzar a aplicar una interpretación como la que está tratando de sostener el SEA en este caso, para otros proyectos, otras modificaciones de plantas ya existentes. Esos son usted dice que entre la celulosa kraft blanqueada, la pulpa textil no son sustitutos, ni la pulpa textil es adicional cuando hace su punto acerca del nivel de producción. ¿Qué es si no sustituye a otras, si no incrementa la producción? Creo entender que a lo que se refiere es que mientras la producción agregada a las 500 toneladas se va a mantener, lo que acá está cambiando es la composición de ambos productos, por condiciones de mercado, eso, ¿no? Claro, son productos alternativos, es decir, se produce, está descrito en la declaración de impacto ambiental, a esto se va a hacer por campañas dependiendo de condiciones de mercado, pero mientras se produce celulosa kraft no se produce textil y a la inversa. Pero abogado, el punto es que no va a afectar la producción, pero lo que este tribunal y el servicio evalúan sobre los impactos ambientales no se deriva directamente del hecho de que cambiando la composición sin cambiar el valor agregado no se van a afectar los impactos. De hecho, el mismo informe del SEA indica que en el caso de la pulpa textil es menos eficiente que en el caso de la pulpa kraft, requiere más árboles por tonelada de producción. Entonces, el punto acá no debería ser, entiendo el punto que hace en relación a la producción porque está planteado por las partes, pero porque eso debería llevarnos a concluir directamente de que entonces no van a cambiar los impactos ambientales ya evaluados. No, la conclusión respecto a los impactos es distinta. Lo que yo me he referido es a una alegación que se contiene en la reclamación. La reclamación sostiene que este proyecto es encubiertamente un aumento de la capacidad de producción de la planta, y eso no es cierto. La planta Valdivia de mi representada tiene esa restricción, y es una restricción ambiental, una capacidad máxima anual autorizada. Acá se ha sostenido que esa capacidad máxima autorizada se va a vulnerar. Yo lo que he dicho es que no se va a vulnerar. Las conclusiones respecto de estos condicionamientos ambientales y las restricciones que aplican en cuanto a parámetros, a masa, carga, concentración, etcétera, están establecidos en las distintas resoluciones de calificación ambiental u otras que aplican a mi representada, y lo que he sostenido, que es una cuestión distinta, es que estas tampoco se van a modificar, y todo eso está regulado en el considerando 8 de esta resolución. Sí, abogado. El punto es que al plantear que no cambia la producción agregada y solamente la composición, también está planteando que no hay efectos sobre los riles y tampoco hay efectos sobre la contaminación atmosférica. Eso es así, ese es el planteamiento que ustedes hacen. En términos generales sí, pero yo insisto, lo que yo quiero es desmentir esa aseveración. Habría un aumento de la capacidad de producción. Ahora, le hago la pregunta, abogado, porque las dos cosas necesariamente están relacionadas. Usted me está diciendo que en este caso particular, al cambiar la composición, y están cambiando la composición por razones de mercado, puede llegar a un punto en el cual dejen de hacer celulosa kraft y pasen a hacer celulosa textil, pero además me está diciendo de que eso no va a tener ningún impacto sobre los riles, ni sobre la contaminación atmosférica. Eso es lo que dice la conclusión de la evaluación ambiental. Sí, ¿me podrías elaborar un poquito en eso? Porque básicamente lo que estamos hablando es que podrían llegar a hacer pulpa textil y dejar de hacer pulpa kraft. Los riles para el caso de la pulpa kraft, y lo que estamos planteando acá es que eventualmente podrían llegar al caso de que solamente hicieran pulpa textil sin ningún impacto sobre los riles que originalmente fueron evaluados sobre los efectos de la pulpa kraft, sí, de la celulosa kraft. No me atrevo a decir, digamos, que llegue a producirse ese nivel de sustitución. Esa es una cuestión de... Lo escrito lo plantea. En razones de mercado y en razones estratégicas podrían llegar a que fuera probablemente la producción de pulpa textil.
puedo asegurarlo, digamos, no puedo asegurar cuál va a ser la evolución de la planta. Lo que sí quiero dejar claro es que el resultado de esta evaluación ambiental es que con producción de pulpa textil, los parámetros por los cuales se rige la planta hoy día se van a mantener. Gracias, abogado. No hay ninguna modificación al respecto. Gracias. Abogada, en relación a lo mismo, básicamente al tener el punto de que esto está ingresando voluntariamente, no necesita ingresar obligatoriamente, están planteando que es un proyecto que no necesariamente genera impactos ambientales significativos. Pero la misma línea de argumentación, debido a que hay modificaciones, pero no son de consideración. Pero la misma línea de argumentación, esto podría, básicamente por como se ha planteado, es una sustitución de un producto por otro. Y si llegara el caso de que mayoritariamente o definitivamente la celulosa kraft se reemplaza por pulpa textil, que es lo que originalmente se fue evaluado, ¿el SEA nos está diciendo que eso no es un cambio de consideración? Sí, magistrado. La evaluación ambiental que se realizó, como señalé en mi alegato, consideró distintas modelaciones de los riles generados tanto por la pulpa papelera como por la pulpa textil. Y en los casos de medición de los distintos parámetros para las campañas de pulpa textil, los parámetros medidos cumplen con todos los límites establecidos, como dije, por la resolución exenta 453 de 2006, que, como sabemos, estableció límites más restrictivos para Planta Valdivia. Por lo tanto, comparto lo que señala el abogado de que no podemos aseverar, yo como representante del Servicio de Evaluación Ambiental no me puedo hacer cargo de lo que decía posteriormente, pero efectivamente cuando se produzca pulpa textil, todos los límites que se evaluaron y que se contemplan en esta resolución van a ser cumplidos. Gracias. Una última pregunta. ¿También aceptan el punto de que el área de influencia está radicada exclusivamente en la planta industrial? Pero hacen un análisis de la contaminación atmosférica y cómo las emisiones atmosféricas en un modelo de dispersión en relación a dos comunidades indígenas, en un caso van en sentido contrario debido a condiciones de viento y en el otro caso pasan de manera paralela. Solamente una pregunta, ¿no hay una especie de al plantear de que están de acuerdo que el área de influencia solamente en la planta y además de eso modelar los impactos que tiene la contaminación atmosférica posiblemente sobre dos comunidades indígenas? Magistrado, quizás hubo alguna confusión en la interpretación de la información entregada, pero nuestro informe señala justamente lo que usted está diciendo, que para materias se determina un área de influencia que tiene los límites geográficos de la planta textil, pero para las emisiones atmosféricas esa área de influencia se extiende sin perjuicio de que no llega a afectar a las comunidades aledañas. Y finalmente, al hacer ese ejercicio, ¿no están en cierta manera planteando una duda acerca de si hay una potencial afectación sobre comunidades indígenas? A nuestro juicio, magistrado, no existiría duda, toda vez que, como se señaló en el informe, la modelación de dispersión de los contaminantes establece que la pluma se dirige en una dirección que no alcanza a abarcar la zona geográfica donde se encuentran las comunidades indígenas. Déjeme refrasearlo. Me refiero, si tuvieran que hacer un análisis de fondo en ese tema, ¿no existía al menos algún antecedente para plantear de que las comunidades podrían haber sido afectadas? Generalmente estos están en todo tipo de proyectos, siempre hay modelación de las dispersiones de los contaminantes, no es por el caso específico de que tuviéramos duda respecto de la susceptibilidad de afectación de las comunidades, sino que forma parte de un estudio que integra distintos componentes de los generados por el proyecto. Gracias, abogado. Señorita Charlín, a mí no me quedó claro cómo se descartó la susceptibilidad de la afectación a las comunidades. Volver a reiterar eso. La susceptibilidad de afectación de las comunidades, en primer lugar, toda susceptibilidad de afectación tiene que estar determinada en cuanto a los impactos que se pudieran generar en el lugar en donde se ubican las comunidades indígenas. En este caso, como señalé,
existen componentes importantes que son la materia fundamental de esta reclamación, por eso me voy a referir a ellos principalmente, que son los residuos líquidos industriales y las emisiones atmosféricas. Entonces, para determinar la susceptibilidad de afectación, se evaluó la capacidad que estos riles y que estas emisiones atmosféricas tuvieran para intervenir estas áreas donde habitan las comunidades indígenas. Y dadas las conclusiones que expuse y que, si usted quiere reiterar, se pudo concluir que no existe susceptibilidad de afectación. Los descargados siguen siendo los mismos que actualmente están descargados por Planta Valdivia, por lo tanto el proyecto Pulpa Textil, la modificación Pulpa Textil, no incide en ese ril, no alcanza a generar un impacto sobre el cuerpo de agua del río Cruces y por parte las contaminaciones, las emisiones atmosféricas, dada esta pluma de dispersión que señalé, tampoco se ubica de acuerdo a la modelación de vientos por sobre territorios en donde se ubiquen las comunidades y por eso se descartó la susceptibilidad de afectación. No hay susceptibilidad de afectación y lo que está patente en el expediente, entonces, ¿por qué no se aplicó el artículo 86 del reglamento? Que tomó el Servicio de Evaluación Ambiental fue determinada precisamente dado que en su momento la extensión, magnitud y duración de los impactos que se analizaron en la evaluación por los funcionarios del CEA interviniente y también visita a terreno realizadas, pudieron confirmar a nuestro juicio que no existía la necesidad de llevar a cabo tales consultas porque no iba a existir una afectación alguna sobre las comunidades, lo cual finalmente fue confirmado por el proceso de evaluación que se realizó. A su juicio, el artículo 86 de discrecionalidad, la aplicación del 86 de discrecionalidad de la administración, ¿o es obligatorio? Sostiene que este artículo sería facultativo y no mandatorio. Luego usted dijo de que no era un vicio el artículo 13. El artículo 13 de la ley 19.880 se refiere a... El inciso segundo se refiere a qué tipo de acto. ¿Me permite citar? Actos formales. Actos formales. Entonces, ¿por qué sería un acto formal la consulta y no sería un acto de fondos? Para saber. Porque el artículo 13, efectivamente, como usted lo señaló, establece como excepción a los actos de forma. Que en virtud del artículo 13 de la ley 19.880, entonces esto no se debería, era eventualmente un vicio que no era invalidante. Entonces usted está asumiendo de que es un vicio de forma. ¿Por qué la participación indígena es un vicio de forma? O la aplicación del artículo 86. del artículo 86, el artículo 86 es una etapa del procedimiento, por lo tanto, a nuestro juicio, podría interpretarse que constituye dentro de los trámites formales que debe seguir una evaluación ambiental por lo tanto, encontrándose dentro de una formalidad que podría establecer el reglamento, marcaría dentro de lo que señala usted en relación al artículo 13, inciso segundo. Gracias. Señor Guerra, usted plantea de que hay un aumento en la capacidad productiva de un 20%. Las contrarias plantean que eso no es efectivo y de que están los antecedentes en el expediente. ¿Qué sucedería si se verifica de que no hay un aumento de la capacidad productiva? Bueno, el aumento de la capacidad productiva tiene como objetivo dar cuenta en realidad de que este proyecto modifica el proyecto de la planta Valdivia y que tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero en el fondo la determinación de la susceptibilidad de afectación directa en cooperación con las comunidades, o sea, aplicando el artículo 86, que es la metodología que corresponde para estos casos, no se determina si aumenta o no aumenta la capacidad productiva. En el fondo nosotros nos hemos dicho que se aumenta la producción y en eso hemos sido consistentes también. Sí lo dijo.
Que se aumenta Porque la aumentaba un 20% la capacidad La capacidad productiva, claro. Ya, Sí. entonces, Si no aumenta la- espere, no me mezclen los temas porque me dijo que tenía dos temas. Primero la producción y después me habló acerca de la participación de la aplicación del artículo 86. Entonces eran dos temas distintos. Estamos en el primero, en el que usted dijo de un 20%. Si no existe un aumento de un 20%, lo vamos a ver, va a fluir de los antecedentes. ¿Qué debería suceder en ese caso, con su argumento? ¿Por qué entonces sería siendo ilegal la acción del SEA? Mira, en el fondo el tema del aumento de la capacidad productiva tiene como objetivo dar cuenta también de la aplicación del artículo 8 de la Ley de Bases de Medio Ambiente, que señala que los proyectos del artículo 10 tienen que modificarse o ejecutarse previa evaluación ambiental. A nuestro juicio, se aumente o no en definitiva la capacidad productiva, igual es una modificación de un proyecto listado en el artículo 10. Que el artículo 10 contempla las plantas de celulosa y señala que todas las plantas de celulosa son de dimensiones industriales, el mismo reglamento. Entonces, independiente de la capacidad, el tamaño de la planta de celulosa, cualquier planta productora de celulosa o pulpa es de dimensiones industriales de acuerdo a la ley y el reglamento. Señor Guerra, entonces cualquier modificación que sufra no solamente una planta, sino que cualquier actividad que esté incluida dentro del artículo 10 que sufra una modificación tendría que ser modificada, tendría que entrar al sistema de evaluación de impacto. Es que en el caso de las plantas de celulosa es un poco distinto porque sí. Jurídicamente porque debería aplicar la misma razón. Si es por ejemplo, un complejo inmobiliario que está dentro de la evaluación, ¿por qué en este caso? ¿En qué casos debería todas las modificaciones entrar al sistema? Bueno, en el caso de los proyectos que se definen como siempre que causan impacto ambiental, como las plantas de celulosa, efectivamente las modificaciones tienen que ingresar al sistema de ¿Todas las evaluación. ¿Modificaciones? Sí, y sobre todo las modificaciones de los proyectos que tienen la envergadura del proyecto Pulpa Textil, que vienen a modificar la forma de producción de la empresa. ¿Es una interpretación suya o es una Es construcción una que le hace interpretación a la ley y al reglamento. Ok. Muchas gracias. Eso es todo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a dar por terminada la audiencia. Se dan por terminados los alegatos. Queda la presente causa en estado de acuerdo. Se pone fin a la audiencia.